Hola, que les habla la pastora Sori Martínez desde Montreal, Canadá, y para mí es un placer el día de hoy compartir nuevamente la palabra de Dios a través de nuestro canal CCI Forjadores de Éxito. Y quiero que estén pendientes de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, que es una bendición grande que vamos a recibir de parte de Él. En su palabra, en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, nos dice de esta manera: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Señor, te doy gracias en el día de hoy por tu palabra. Señor, que sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Llegue tu bendición a sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. He titulado este sermón Un regalo. La Biblia nos habla de la fe desde Génesis al Apocalipsis, pero la define en una sola ocasión en la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, verso 1. Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Varias son las cosas que aprendemos de este versículo. La fe es ahora o no es. La fe es presente. Esperanza es futuro. Fe es creer antes de ver, pero dará sustancia a lo que hemos creído. Si yo le hago una pregunta, ¿camina usted por fe o por vista? Si caminamos por fe, es andar conforme a la voluntad, plan y propósito de Dios en nuestra vida. La fe no es algo pasivo, sino algo activo. Todo el mundo, tanto creyentes como no creyentes, pueden entender lo que es la fe. Las personas tienen fe en las cosas de este mundo por la experiencia adquirida de los 5 sentidos. Por ejemplo, encendemos una luz, viajamos en un avión, manejamos un auto o simplemente vivimos. Las personas pueden tener esta clase de fe y no creer en Dios. Es la confianza que tiene el ser humano puesta en algo o en alguien que pueden ver, oír o tocar. Ver para creer. Pero la fe verdadera, la que viene de Dios y es sobrenatural, quiere decir que trasciende los sentidos. Hoy quiero compartir con ustedes la fe como don de Dios. La palabra fe viene del griego pistis, que significa fidelidad. Me llamó la atención que en el Evangelio de Juan no se encuentra la palabra fe en este mismo sentido o significado, sino que se usa la palabra pisteos, que significa creer. El don de fe, como todos los dones o manifestaciones del Espíritu Santo, es un don sobrenatural. Aunque la fe en sí ya es sobrenatural, pero hablamos de un don que imparte el Espíritu Santo en un momento o en momentos determinados. Cuando Dios da a través del Espíritu Santo el don de fe, esto no queda estático, sino que también crece. Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para edificación de su iglesia. Debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así construir juntos una iglesia poderosa en amor, en fidelidad, en gloria, alabando y honrando el nombre de nuestro Dios. En 1 Corintios 12:11 nos quiere decir que todos los cristianos tenemos un don. Todos los que creemos y vivimos según la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo distribuye los dones como Él quiere. Todo lo hace y Él es quien nos reparte según Él lo determine. El don de fe es un don maravilloso que viene de Dios. Él nos los da a través del Espíritu Santo. El don de fe no es pasivo, es activo. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, fue un caso, un hecho poderoso, el cual se manifestó una fe sobrenatural. El caminar por las aguas a la voz del Señor Jesucristo, pero un momento Pedro tenía una fe que no era normal,
que era sobrenatural, que era dada por el Espíritu, aunque en ese momento el Espíritu Santo no estaba entre ellos, pero que sí operaba en Jesús. También podemos ver a Marta, la hermana de Lázaro. Cuando Jesús iba a resucitarlo, vio al Señor y con un reproche le dijo: Maestro, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y ella de repente se para y dice: Señor, todo lo que le pidieres al Padre, sé que te lo dará. Y esto fue un cambio radical y un cambio asombroso de una queja al Señor a una fe cierta de que Jesús podía resucitar a su hermano. Tenemos que tener esa fe poderosa, sobrenatural, cierta, de que nuestro Dios hace cosas extraordinarias en cada uno de nosotros. En momentos dados hemos tenido el don de fe. En momentos dados el don de fe se movió a favor de nosotros. Quiero ponerles un ejemplo. Cuando tenemos situaciones difíciles, las cosas las vemos imposibles y de repente viene una fuerza o fe que se activa en nosotros y sucede ese milagro, es imposible en nuestra vida. Eso sucede cuando nuestra fe se activa y creemos en ese Dios poderoso que lo imposible de nosotros lo hace posible. Quiero hablarles de mi hermano mayor. Él se llama Ramón Eduardo y es una persona que admiro muchísimo por su gran fe en Dios, una fe inquebrantable. He podido ver y palpar en la vida de él activarse el don de Dios en diferentes épocas de su vida. En su adolescencia, Dios lo sanó de la columna. Su hijo no le daba esperanza de vida y él está vivo. Su esposa con una enfermedad que se paralizaron sus músculos desde el sistema nervioso central y los médicos decían que no viviría y que no caminaría, y en el día de hoy ella está viva y camina. Su fe fue más grande de lo que decían los médicos. Su fe fue más grande de lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Nunca vi a mi hermano desfallecer, nunca lo vi dudar. Y él se apropió de ese regalo de Dios, de ese don que el Señor le había dado, ese don de fe y profético, y declarar vida sobre su hijo y sobre su esposa. Y ellos hoy disfrutan en el gozo del Señor esa bendición poderosa de la vida. Tenemos que tener fe en ese don en nuestras vidas, que lo imposible es posible para todo aquel que cree en Cristo Jesús. El don de fe no es la fe. Como dije, es un don sobrenatural. En la medida que eres controlado por el Espíritu Santo de Dios, este don y los otros dones se activarán como cuando el Espíritu Santo lo decida. Como dice su palabra, si tienes fe como un grano de mostaza, tú le dirás a ese imposible, a la enfermedad, a esa deuda: muévete en el nombre de Jesús. Verás al enfermo sanar, al paralítico levantarse. Tu deuda saldada, podrás ver que esos montes se moverán en el nombre de Jesús cuando nosotros creemos y confiamos en la palabra de nuestro Señor. Cuando creemos con todo nuestro corazón, suceden cosas maravillosas y somos llenos del gozo del Señor. En este día Dios te quiere llenar de su gozo, Dios te quiere llenar de su bendición, pero tienes que creer en ese Dios de lo imposible. Aleluya. El don de fe se refiere a esa fe que mueve montañas, siempre dependiendo, y no de nosotros mismos, sino de la voluntad de Dios en ese momento. En Marcos 11:23 nos dice su palabra: en verdad les digo que cualquiera que diga en este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que lo que dice va a suceder, le será concedido. Aleluya.
todo el que cree de corazón, cualquiera sea tu situación, tú puedas decir hoy, de corazón yo creo de que mi imposible, hoy le digo, muévete en el nombre de Jesús. Muévete porque tengo fe de que Él hará algo sobrenatural en mi vida, en el nombre que es sobre todo nombre. Creo que las explicaciones que les he traído el día de hoy, ustedes saben y han podido ver que podemos tener activo ese don de fe en algunos momentos. ¿Crees que puedes tener el don de fe? Claro que sí, sí lo puedes tener, porque todos los dones vienen de Dios, son del Señor, y los coloca al servicio de su cuerpo, que es la iglesia, y para edificación. Si tú quieres un don específico, pídeselo a Dios, que Él te lo dará. Segunda de Corintios 5:7, vivimos por fe y no por vista, porque por fe andamos y no por vista, ni por sentimientos vivimos, porque la fe es el oír la palabra. El don de fe nos llega por la proclamación de la palabra de Dios. Todo lo podemos porque el Señor va delante de nosotros, porque el Señor está a nuestro lado y nos quiere bendecir. Romanos 10:17 nos confirma que la fe es el resultado de oír el mensaje que se oye, que es la palabra de Jesucristo. Los dones espirituales se activan en nuestra vida conforme a la fe que tenemos en Dios. El don de fe existe potencialmente en el creyente cuando recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Podemos ver que hay una fe que salva y la podemos ver en Hebreos 11:6, que nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. No somos salvos por nuestras obras, por las obras que nosotros hacemos, sino por la fe en Jesucristo. Cree, ten fe en Él. Nuestro Señor, aleluya, nos ha salvado y como somos salvos y como hay bendición en Él, van a venir cosas maravillosas, porque esos dones que se activan en nuestra vida es para que seamos edificados como el cuerpo de Cristo. La llave de la fe no es ver para creer, sino creer antes de ver. Efesios 2, verso 8 y 9 nos dice: porque por la gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino de don de Dios, no por las obras, para que nadie se gloríe. Como lleva a cabo Dios su voluntad aquí en la tierra. Como dice una frase de John Wesley: todo lo que Dios hace en la tierra es porque está una oración de fe. La oración es un acto de fe, pues le clamamos a un Dios invisible que se manifieste y se hace tangible y omnipresente a través de la fe que expresamos. Por la fe, nuestros antepasados cerraron bocas, derribaron altares y conquistaron reinos. Por la fe de Sara, que era estéril, concibió en la vejez. Ejemplos de personajes con el don de fe son las que menciona Hebreos capítulo 11. Este capítulo llamado a menudo el Salón de la Fe. Aquellos cuya fe fue extraordinaria, que les permitió hacer cosas extraordinarias y sobrenaturales. Aquí vemos a Noé pasando 120 años construyendo un barco enorme para salvación de su familia, cuando hasta en ese momento no existía la lluvia. Abraham salió de su tierra a una tierra extranjera y por la fe fue llamado a recibir una tierra por herencia, sin saber a dónde iba. Abraham creyendo que sería padre de un niño, cuando la habilidad natural de su esposa de tener hijo había terminado. Sin el don especial de la fe de parte de Dios, tales cosas serían imposibles. Hebreos 11, 32, 33 nos habla que por la fe cayeron muros de Jericó.
Gedeón, Barak, Sansón, Jetec, David, Samuel y todos los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y obtuvieron promesas, cerraron las bocas de los leones. Cuando tenemos fe, vemos que se manifiesta el poder sobrenatural de nuestro Dios, y por eso nos habla y tenemos que apropiarnos de esa palabra, que también en este tiempo Dios quiere hacer cosas sobrenaturales y extraordinarias en nuestras vidas. Pero tienes que creer, tienes que andar en fe, tienes que andar en obediencia, y el Señor se te va a manifestar de una manera muy especial. El don de fe es algo que proviene directamente de la gracia de Dios. No es mi fe, sino la fe de Dios, que me es aplicada de una manera sobrenatural. Por eso es un don, es un regalo que no se puede conseguir con ninguna clase de esfuerzo humano, religioso o intelectual. Por ello, nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, en el caso del don, es más que simplemente creer. Es recibir de Dios la confirmación sobrenatural en nuestro corazón para hacer cosas que humanamente jamás nos atreveríamos a intentarlas. Para finalizar, hay un texto en Romanos 1, verso 17, el justo por la fe vivirá. En tiempos difíciles de caos, escasez, adversidades, el don de fe nos empodera para creerle a Dios, para iniciar por proyectos que nos parecían difíciles. Hay personas que tienen desarrollado este don de consejo y nos ministran para emprender grandes cosas. Como dijo Willie Carey, emprende grandes cosas para Dios y Dios hará grandes cosas contigo. El don de fe se refiere a la fe que mueve montañas, que vence las enfermedades y destruye todas las barreras con milagroso poder, siempre dependiendo no de nosotros, sino de la voluntad de Dios para ese momento, lugar y persona. Charles Price dice: usted está más cerca de la manifestación de esta gracia impartida cuando comprende su propia impotencia y su entera dependencia en el Señor. Tenemos que depender de nuestro Dios. Cualquiera sea tu dificultad, tu problema, tú puedes decirle: hoy, Señor, lo entrego a ti. Toda tu impotencia, todo lo que tú ves contrario, hoy, cuando se lo entregas al Señor, suceden cosas maravillosas en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Generalmente, el don de fe va acompañado de muchos otros dones, como el de sanidades o el de hacer milagros. Todo se resume en creer. Cree que tu imposible, Dios lo hará posible. Cree que Dios hará tu milagro. Cree que serás sano. Creamos que nuestro Señor Jesucristo, pongamos nuestra mirada en Él, quien es el iniciador y perfeccionador. Cree que algo grandioso de Dios viene para tu vida. Cree en eso imposible, Dios lo hará posible. Si tienes algún familiar, si tienes algún amigo, si es usted mismo, cree que hoy necesitas un milagro, cree en fe, con un corazón contrito y humillado, y se hará posible. Pero es solamente con creer y tener plena confianza, no dudar, que no venga la duda, sino que venga esa activación de ese don de fe y sucedan cosas maravillosas. Si necesitas salud, Dios te la va a dar. Si necesitas que tus dedos sean saldadas, Dios las va a saldar. Si necesitas una bendición de Dios, Dios lo va a hacer. Pero tienes que creer. Dios te bendiga.